Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 36, dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Repito, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Puede sentarse, por favor. El tema que voy a compartir con ustedes en esta noche es una pregunta. ¿Puede un cristiano ser poseído por un demonio? Esa pregunta la vamos a responder a través de este mensaje. Esta es una pregunta que muchas personas se hacen. ¿Un cristiano puede ser poseído por un demonio? Algunos creen que sí, otros creen que no. Pero nuestra autoridad no son las opiniones, sino la bendita y poderosa palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20, leemos que la Biblia dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En los evangelios vemos que Jesús liberó a muchas personas del poder de Satanás. Sin embargo, la Biblia distingue, y esto es lo que hoy vamos a aprender a distinguir entre la posesión demoníaca y la opresión demoníaca. Dos cosas muy importantes que debemos distinguir: posesión demoníaca y opresión demoníaca. Número 1, la posesión demoníaca es real, sí, hay endemoniados, y vamos a ver varios ejemplos a través de las Sagradas Escrituras. La posesión ocurre cuando un demonio habita en una persona y ejerce control sobre ella. Jesús encontró muchos casos. El endemoniado gadareno, por ejemplo, en primer lugar, según San Marcos capítulo 5, versículos 1 al 20, la Biblia explica que tenía una legión de demonios. Entonces esta persona estaba poseída por 1000 demonios o más de 1000 demonios. Habían como 2000 demonios en la vida de este pobre hombre. Otro segundo ejemplo es María Magdalena, de quien Jesús expulsó 7 demonios, según lo describe el Evangelio según San Lucas capítulo 8, versículo 2. Otro ejemplo es el muchacho atormentado desde su niñez, según Marcos capítulo 9, versículo 17 al 27. La Biblia dice que el papá del muchacho decía que desde niño lo atormentaba un espíritu, que a veces lo metía al fuego, a veces lo metía en el agua, con el propósito de querer asesinarlo, de quererlo verlo muerto. El muchacho atormentado había sido atormentado desde su niñez, había estado endemoniado. Muchos otros que fueron llevados a Jesús para ser liberados y que en la Biblia leemos, pero estos solamente son algunos ejemplos de posesión demoníaca. La posesión demoníaca no es un mito, la Biblia lo presenta como una realidad. Hermanos, nosotros hemos tenido experiencia, hemos orado por personas que han sido poseídas y hemos visto cómo señoritas, personas son poseídos por demonios, pero en el nombre de Jesús han sido libertados, porque Jesús ha dado ese poder. Sobre los enfermos se impondrán las manos, echarán fuera demonios y huirán. Así que ese es el ejemplo de lo que significa una posesión demoníaca. Número 2, la posesión demoníaca también es real. Como le vuelvo a repetir, la posesión demoníaca también es real. La opresión, en segundo lugar, o número 2, la opresión demoníaca también es real. Y ahora vamos a ver estos ejemplos bíblicos para que aprendamos a distinguir sobre posesión y opresión. La opresión es diferente.
El enemigo no habita dentro de la persona, pero la aflige, la presiona, la tienta o la ataca desde afuera o incluso dentro de su cuerpo. Y vamos a ver algunos ejemplos al respecto de esto. Ejemplos bíblicos. Número 1, la mujer encorvada. Y esto es algo que usted debe de notar. Esta historia se encuentra registrada por el evangelista Lucas en su evangelio, según San Lucas capítulo 13, versículo 10 al 17. Hay un punto que debemos distinguir sobre esta mujer encorvada que era atormentada. Durante 18 años estuvo atada por Satanás y Jesús la llamó hija de Abraham, mostrando con esa palabra, y eso debemos subrayarlo o ponerlo entre comillas o entre paréntesis, hija de Abraham, mostrando que pertenecía al pueblo de Dios, pero que sufría una opresión espiritual hasta que Cristo la libertó. Durante 18 años estuvo atada por Satanás. Oiga esto, hermano. Y esto es algo muy interesante e importante, porque muchos piensan, a mí el diablo no me puede tocar, los demonios a mí no me pueden tocar. Pero de verdad, le vuelvo a repetir, yo no estoy hablando solo con una idea de lo que la gente dice o de lo que yo pienso. Yo estoy enseñando lo que la Biblia dice. Una hija de Abraham había sido atada por Satanás durante 18 largos años. Esto es increíble, hermano, pero es real. Esto es uno de los primeros ejemplos de una opresión demoníaca. Número 2, y uno de los más grandes ejemplos del Nuevo Testamento, es nada menos y nada más que el apóstol Pablo. Sí, el apóstol Pablo, hermano, fue oprimido por un espíritu, fue oprimido por un demonio, lo cual se encuentra registrado en el Evangelio, en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Pablo habla y lo declara ahí en ese versículo de un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Así que esto es interesante y muy importante. Déjeme decirle que no era una posesión, sino un ataque permitido por Dios con un propósito espiritual. La Biblia es claro con esto, hermano. El diablo nos puede atacar porque nosotros somos enemigos, y todo bajo la ley permisiva de Dios. Ya le puse 2 grandes ejemplos acá en la Biblia. Una de la mujer encorvada que había sido atada por Satanás durante 18 años. Y número 2, el mismo apóstol Pablo, que era abofeteado por un demonio. Entonces, hermanos, la opresión demoníaca puede llegar a nuestra vida. Por eso, déjeme decirle que alguno puede decir, los espíritus de brujería, de hechicería, no pueden tocar a ningún cristiano. ¿En dónde dice la Biblia que no? Sí, pueden oprimir, pero todo tiene un propósito. Si Dios lo permite, Él sabe para qué. Me recuerdo de un pasaje donde los discípulos le preguntan a Jesús, Señor, este muchacho que ha estado enfermo, ¿quién pecó? ¿Sus padres o él? Porque desde su nacimiento nació así. Entonces Jesús le dijo, no pecaron ni sus padres, ni él, ni nadie ha pecado. Esto simple y sencillamente es propósito de Dios para que la gloria de Dios sea manifestada. Así que, amados hermanos, por eso nosotros tenemos luchas. Por eso nosotros pasamos por procesos de hechicería, de brujería. ¿Cuántas cosas de opresión demoníaca no existen? Eso es real, hermano. No le estoy dando poder a ello porque no tiene poder. Y si Dios lo permite es para mostrarnos su gloria. Porque cuando nosotros estamos oprimidos por cualquier espíritu que ataca nuestra vida, hermano, nosotros nos acercamos en ayuno y oración, porque Jesucristo declaró, Jesús mismo dijo, y este geno con nada puede salir. La palabra nada, eso implica mucho. Con nada puede salir sino con oración y ayuno. Entonces la Biblia es real, hermano. Cuando hay poderes de brujería, de hechicería que opresionan al cristiano, el propósito de Dios es acercar a esa persona
en ayuno y en oración delante de su presencia. ¿Cuántos pueden alabar el nombre poderoso de Cristo para que usted y yo siempre estemos alertas y despiertos contra todas las acechanzas del enemigo de nuestras almas, que es el diablo, y que el Señor lo reprenda? El creyente puede enfrentar ataques espirituales, tentaciones y opresiones. Pero eso, hermanos, no significa que está poseído. Otro de los más grandes ejemplos, y usted lo conoce, está en el Antiguo Testamento, y es nada menos que un siervo de Dios. Está aquí. Siervo de Dios, un sacerdote, un ministro. Sí, la Biblia dice que Job ofrecía sacrificio a Jehová por sus hijos, intercedía, y Dios lo tenía como un siervo de él. Y déjeme decirle que este siervo de Dios fue oprimido por el diablo. ¿Cómo fue la opresión de Job? En primer lugar, murieron todos sus hijos. En segundo lugar, perdió todos sus bienes y todas sus riquezas. Y en tercer lugar, le pegó una sarna maligna, que hoy podríamos decir cáncer, en la piel. Se rascaba con tiestos, sus llagas supuraban, y venían los perros y le lamían las llagas. Ahora yo le voy a preguntar en esta preciosa noche, hermano, ¿en dónde estaba ese demonio? Nada menos que en el cuerpo de Job, nada menos que en la misma piel de Job. Oiga esto es interesante, hermano. Nosotros no podemos decir que cuando alguien está pasando por pruebas, problemas, este demonio está endemoniado, está en pecado. No, la Biblia habla con claridad que muchas veces no son pecados. Algunos casos puede ser, sí, porque el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11 de que algunos duermen. En otras palabras, algunos ya murieron a causa de tomar indignamente la sangre del pacto, la sangre del Cordero. La Biblia lo dice, hermano, en el versículo 23 en adelante del capítulo 11 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Algunos están así por pecado, pero esto no es generalizado. Debemos aprender a tener discernimiento y distinguir. No podemos acusar, mucho menos a los siervos de Dios. No podemos acusar a los hermanos, a las hermanas, decir el demonio tiene por pecado, por eso está así, por eso. No, hermano. Debemos de tener discernimiento para saber, porque algunas veces sí es la mano de Dios, otras veces Dios permite demonios sobre las personas que lo atormenten. Por eso Pablo dijo de un hombre en la primera carta a los Corintios, si mal no recuerdo es primera o segunda capítulo 5, donde se encuentra una historia de fornicación, y Pablo dice que lo entregó a Satanás para que su cuerpo sea zarandeado, pero que su alma se salve. Oiga, esa es cuestión de pecado, por causa de pecado, pero es conocido ese pecado de este personaje, pero no todo lo podemos generalizar. Hermano, Job no había pecado. Job no había cometido pecados, pero la Biblia dice que Dios le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo que no hay hombre recto, justo, perfecto, temeroso, apartado del mal, como lo es mi siervo? Y esa palabra, hermano, ¿quién dijo eso? ¿Quién dio testimonio? ¿Job se exaltó a sí mismo? En ninguna manera. Él jamás dijo: yo soy siervo del Altísimo. Fue Dios el que dio testimonio de Job. Y estos son grandes ejemplos de que el diablo, los demonios nos pueden opresionar, pero no nos pueden poseer. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Porque hay una gran diferencia entre posesión y opresión. En la posesión, el diablo toma control de la mente del que está poseído, pero en la opresión no. En la opresión no toca la mente, toca la carne, toca el cuerpo, toca los miembros, porque a Job le tocó toda su piel. Al apóstol Pablo, un aguijón. Algunos eruditos dicen que era ceguera, otros dicen que es otra enfermedad, que no podía caminar, etc. La Biblia no lo especifica, pero realmente le vuelvo a repetir, el diablo puede oprimir cualquier parte del cuerpo: ojos, hígado, riñón, corazón, matriz en las mujeres, ovarios, próstata en los varones. Puede estar atormentando, pero déjeme decirle que algo que el diablo jamás
va a poder tocar en la vida de un creyente es la mente del cristiano. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y aquí hay la gran diferencia. Le vuelvo a repetir, entre posición y opresión. La opresión es en el cuerpo. La opresión es en cualquier parte del cuerpo, pero lo que no puede tocar en la mente. Y le voy a decir algo. Hay una gran diferencia entre cerebro y mente. Sí, el diablo puede atormentar el cerebro de una persona con dolor de cabeza, con problemas de nervios, con problemas de epilepsia, de convulsiones, diferente clase de problema que proviene del cerebro. Pero he aquí la diferencia entre cerebro y mente. Mente es lo que pensamos, lo que hacemos cuando cantamos, adoramos, honramos a Dios, proviene de nuestra mente y de nuestro corazón. Y eso el diablo no lo puede tocar. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Número 3. La pregunta más importante de este mensaje y que hoy le estamos dando respuesta es: ¿y puede un cristiano ser poseído? Porque ya le dije que puede ser oprimido, sí. Oprime cualquier miembro del cuerpo. Dolor de cabeza, dolor de estómago, de ovarios, de matriz, de cualquier parte del cuerpo. Puede oprimir. El diablo puede oprimir. Pero la pregunta más importante de este mensaje es: ¿y puede poseer la mente? Estoy hablando, pero démosle respuesta no a base a lo que le acaba de decir, sino a la palabra de Dios, mis amados hermanos. La respuesta bíblica es clara, certera. No, el diablo no puede poseer a un cristiano. Le puede oprimir, le repito, cualquier miembro de su cuerpo: hígado, vaso, páncreas, con enfermedades diabéticas, enfermedades del colon, enfermedades del cerebro, cardiovasculares y muchas otras cosas. Sí, puede oprimir, pero jamás puede poseer la mente y el corazón de un cristiano. Y ahorita se lo explico por qué. La Biblia dice con certeza: el creyente le pertenece a Cristo. ¿Por qué? La Biblia lo dice así, hermanos, en 1 Corintios capítulo 6, desde el versículo 19 al 20. Solo voy a decir una frase de estos versículos, y esta frase es: porque habéis sido comprados con precio de sangre. Hermanos, no le pertenecemos al diablo. Jamás somos del diablo. No nos puede poseer el diablo. Cuando un hermano dice y se siente ofendido, es que es que el diablo está usando al hermano. Algunos se atreven a decir: es que Dios usa al pastor. Que el Señor reprenda al diablo. El diablo a mí no me puede usar. El que me usa es Cristo Jesús. Soy un vaso del Cordero de Dios. Pero ese es un error. Cuando una persona se siente exhortada, cuando una persona se siente de parte de Dios exhortado a través de la palabra, dice, como le decía a Jesús, por Belcebú está hablando, pero hermano, Jesús nunca pudo ser usado por el diablo, ni nosotros sus hijos. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? La Biblia dice que nosotros le pertenecemos a Cristo. Habéis sido comprados con precio de sangre. El cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo. Sí, usted y yo, nuestra mente y nuestro corazón es templo del Espíritu Santo. La mente y el corazón del creyente es templo y morada del Espíritu Santo. Así que ahí no puede habitar el diablo. El cuerpo sí, hermano. No es una contradicción, porque el cuerpo sí, pero la mente y el corazón jamás lo puede evitar el diablo. El cuerpo del creyente, la mente y el corazón del creyente es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en el creyente. La Escritura nunca enseña que el Espíritu Santo y un demonio habiten juntos en la misma persona. No puede. Si el Espíritu de Dios está en nuestra vida, el diablo no puede entrar allí. Le repito, a menos que Dios tenga planes, a menos que Dios tenga propósitos para que dejar que el diablo oprima cualquier parte del cuerpo, como sucedió con Pablo, con Job y con la mujer encorvada. Mayor es el poder de Cristo Jesús, y esta es una certeza. Primera de Juan capítulo 4, versículo 4 dice la Biblia: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es Dios, hermano. Y esa es una seguridad que usted y yo tenemos. ¿El cristiano puede ser tentado? Sí, por supuesto que sí. ¿El cristiano puede ser perseguido?
El cristiano puede ser oprimido, pero no puede ser poseído por un demonio. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hermanos, Cristo sigue libertando el día de hoy. Número 4. Cristo sigue libertando hasta el día de hoy. La buena noticia es que Jesucristo no solo libertó personas hace 2000 años, sino que sigue haciéndolo hoy. La Biblia dice con certeza, declara en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Así que usted y yo le creemos a un Dios de verdad y a un Cristo de poder. Jesús afirmó también en Mateo capítulo 28, versículo 18, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Y Él nos dio esa potestad. Dijo Jesús en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, por ahí en el versículo 18, donde dijo Jesucristo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal. Note esto, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dijo Jesús en el Evangelio según San Mateo capítulo 28, y en Lucas capítulo 10 versículo 18 dice, he aquí os doy potestad. La potestad que Cristo Jesús recibió sobre los demonios, sobre los espíritus inmundos, nos la dejó a nosotros por medio de su santa y bendita palabra. Alabado sea el nombre de Jesús. Y como ya lo leímos, hermano, la Biblia nos dice que no existe demonio que pueda resistir la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque dice la Biblia en San Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo quiero preguntarle en esta noche, ¿cuántos somos libres? Yo soy libre, hermano. Le vuelvo a repetir, mi cuerpo no es templo ni morada del demonio. Mi cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de nuestro buen Dios. Así que, manera de conclusión, le quiero recalcar esto, mis hermanos. La Biblia enseña claramente que la posesión demoníaca puede ser real, pero la opresión demoníaca también es real. Un creyente verdadero puede ser oprimido, atacado, tentado, perseguido por Satanás, pero jamás podrá ser poseído porque pertenece a Cristo y el Espíritu Santo mora en el creyente. Alabado sea el nombre del Señor. Nuestra confianza no está en nuestras fuerzas, sino en el poder de Jesucristo. Él venció a Satanás en la cruz, despojó a los principados y potestades, dice la Biblia en Colosenses capítulo 2, versículo 15, y sigue dando libertad a todo aquel que cree en Él. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si alguien vive bajo opresión espiritual, hermano, usted lo sabe, no debe resignarse ni tener miedo. Si usted está pasando por luchas, tribulaciones, por pruebas, por necesidades, no se desaliente, no se desanime. El diablo no lo tiene poseído y no lo va a poder poseer. Usted es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Solamente está siendo oprimido, pero debe de acercarse más a Cristo con fe, porque el Señor sigue rompiendo cadenas, sigue restaurando vida y dando verdadera libertad. En Jesús hay poder, hay victoria y hay esperanza. Así que, mis amados hermanos, yo quiero decirle con todo mi corazón que verdaderamente Cristo nos ha hecho libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libre, yo soy libre en el nombre poderoso de Jesús, porque Cristo rompió las cadenas en la cruz del Calvario.